es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, en épocas de coronavirus. Estas son las novedades. España celebrará un homenaje a las víctimas del coronavirus. Chile anota nuevo récord de muertes, reduce permisos y extiende cuarentenas. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. Tenemos que estar orgullosos de la expansión del sistema de salud que logramos en 75 días. Existe un consenso muy cercano para obtener una regulación necesaria, la del teletrabajo. Kicillof entregó ayuda financiera a municipios y destacó el trabajo conjunto con los intendentes. 6 localidades de Chubut vuelven a la fase 2 del aislamiento tras el aumento de casos. Los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país. Alberto Fernández saludó al pueblo de Salta en el aniversario de la muerte de Güemes. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el próximo 16 de julio España celebrará un homenaje a las más de 27.000 víctimas causadas por el coronavirus y a los servidores públicos que estuvieron en la primera línea de la lucha contra la enfermedad. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Yo que pensaba que venía usted a tender la mano al Gobierno para llegar a acuerdos, señor Casado, y nos encontramos con lo mismo de siempre. Usted pregunta por la gestión y las consecuencias de la gestión del Gobierno de España en relación con la pandemia. Yo le voy a responder. Mire, no solamente la gestión del Gobierno de España, yo diría del conjunto de instituciones públicas y, sobre todo, agentes sociales, empresarios y sindicatos y los ciudadanos españoles hemos logrado muchas cosas durante estos 3 meses de pandemia. En primer lugar, hemos evitado la destrucción de millones de puestos de trabajo y también de empresas, ahí están los ERTEs. En segundo lugar, hemos asistido a los colectivos más vulnerables, ahí está, por ejemplo, como clave de bóveda el ingreso mínimo vital. Y sobre todo y ante todo, señoría, con el estado de alarma y el confinamiento hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento y del estado de alarma. Es cierto, señoría, que no estamos todos. Y, por tanto, a días de levantar el estado de alarma, después de 3 meses largos de pandemia, quiero hacer el siguiente anuncio. El próximo día 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos 3 meses de vida. 16 de julio, señorías. 16 de julio, el 16 de julio en donde, lógicamente, esperamos contar con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias, esperamos contar también con la presencia de los máximos representantes de las instituciones públicas y también, lógicamente, estará presidido por Su Majestad el Rey y contará con la presencia del presidente del Consejo Europeo, de la presidenta de la Comisión Europea, del presidente del Parlamento Europeo, del alto representante de la Unión Europea y también del director general de la Organización Mundial de la Salud. Y me gustaría que constara en acta el agradecimiento por la empatía de estos altos dignatarios que van a estar presentes el próximo 16 de julio en homenaje y en tributo y en memoria a las víctimas del COVID. Chile volvió a tener un récord de fallecidos en las últimas horas. Pese a registrar un leve descenso de contagios diarios, decidió extender la cuarentena en la región metropolitana, sumar nuevas zonas y limitar los permisos y salvoconductos. Quiero decirle a la población, a los habitantes del país, que nosotros, y especialmente el presidente de la República, escucha permanentemente las solicitudes que llegan y las posibles medidas que hay que tomar, porque estamos preocupados, obviamente, del avance del coronavirus. Las posibilidades y las medidas a tomar se evalúan, se discuten y se toman las medidas basadas en la evidencia. Por lo tanto, con respecto a la hibernación, entre comillas, no es posible
llevar a cabo esa medida, ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad. Sin embargo, obviamente vamos a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir las razones sanitarias y sociales que impiden la diseminación viral. Se suman las comunas de San Felipe y Los Andes en la región de Valparaíso. Se suman las comunas de Rancagua y Machalí en la región de O'Higgins. Y se suma la zona urbana de Curicó en la región del Maule. Este domingo revisaremos de todas maneras y haremos un rechequeo de algunas otras situaciones regionales o comunales. Las cuarentenas en la región metropolitana van a tener un control más estricto y para explicar este tipo de situaciones. Lamentablemente, todas las medidas que se han adoptado para estas cuarentenas, sobre todo en la región metropolitana, no han sido suficientes para lo que se esperaba en la disminución del desplazamiento de las personas. Eso significa que hoy día no hemos logrado contener los contagios y, por lo tanto, necesitamos adoptar medidas que nos permitan actuar de manera más drástica aún en cuanto a las posibilidades de las personas de salir de sus casas. ¿Y esto por qué? Por una razón muy simple. Estamos resguardando y protegiendo la vida y la salud de las personas. No es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos. Pero, sin embargo, en la región metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos, porque si no disminuimos el desplazamiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe, de esta pandemia. En cuanto al reporte diario por coronavirus, acerca de las últimas 24 horas, nos encontramos con 4.757 casos nuevos, ¿ya? Acumulando 220.628, esto es, incluyendo los casos que ayer fueron explicados. El número de personas que han fallecido, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, informados el día de ayer, son 232 personas, que acumulamos a 3.615 personas. Damos lugar al reporte diario del Ministerio de Salud sobre la situación de COVID-19 en Argentina. 1.581 son los casos confirmados de coronavirus en la fecha de ayer en toda la República Argentina, el 92% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,3% en la provincia del Chaco. 14 provincias no han confirmado casos positivos en la fecha de ayer. 42.785 son los casos totales acumulados de coronavirus en nuestro país, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. 1.016 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina en la actualidad, 2,4% es la tasa de letalidad y 22,3 casos por millón de habitantes la tasa de mortalidad general por coronavirus. 41,5% de los casos afectados se relaciona con transmisión comunitaria. La misma la encontramos en el área metropolitana de Buenos Aires, Ciudad Autónoma y Gran Buenos Aires. La encontramos en el Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas, en la ciudad capital de Córdoba, en Río Negro, en las ciudades de General Roca, Chipoleti y Bariloche, y en la provincia de Chubut, en Trelew. 23 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus. Catamarca se mantiene sin casos hasta la actualidad y más de 14 días sin reportar un caso de coronavirus llevan Santiago del Estero, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
397 son las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus, 13.153 los recuperados. Ese porcentaje de positividad promedio de 18.8 en el día de ayer fue de 32.4, en la Ciudad de Buenos Aires 44.1, en la provincia de Buenos Aires 37.4, en el resto del país 14.6. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria certificadas. El ministro de Salud, Ginés González García, pidió estar orgulloso de la expansión del sistema de salud que Argentina logró en 75 días y remarcó que actualmente existe una capacidad ociosa notable en hospitales de la Argentina. Nosotros estamos en un momento importante, hemos transitado una buena parte de esta pandemia mundial, de la cual nadie se ha salvado, y los hemos hecho menos mal que otros países. Nadie le ha ido bien en ningún lugar del mundo, pero bueno, creo que Argentina ha sido y es un ejemplo, cosa que queremos seguir siéndolo. Claramente la situación hoy es diferente en distintos lugares de la Argentina. Argentina es un país muy grande, somos muchas Argentinas. Entre Ríos es uno de los lugares en donde las cosas están mejor del punto de vista epidemiológico, quiero decir, porque bueno, ustedes lo saben, bien decía recién el gobernador, lo que están pasando son episodios de gente que obviamente va a lugares donde hay circulación comunitaria del virus y viene aquí y por ahí no cumple con lo que debe cumplir, que es justamente cuidarse, ¿no? Cuidarse es cuidar a los otros, no solo cuidarse uno, pero bueno. Así que yo también hago énfasis, ¿no?, en que hay una etapa que todavía estamos transitando, que no terminó esto, donde no podemos aflojar en el cuidado, no podemos hipotecar lo que hemos construido, no podemos perder lo que hemos ganado. Por otra parte, hablando de ganar, creo que la provincia de Entre Ríos ha ganado muchísimo, quizás a veces uno no se da cuenta, creo que la extraordinaria expansión que tiene hoy en los servicios de salud. Hoy tienen ustedes el 35% más de camas disponibles, tienen arriba del 30% de recursos críticos como son los respiradores. Eso significa equipo, significa organización. Tienen además una organización espectacular. No hay jurisdicciones, no hay nación, no hay provincia, no hay municipio, todo trabaja igual, y también con el sector privado. Con los comités de organización de Entre Ríos son un ejemplo para el país, y eso es un patrimonio de ustedes, los entrerrianos, ¿no? Lo han constituido y además lo hacen en cada lugar de la provincia, y eso es fundamental. Nosotros tenemos que seguir tratando intensamente que las cosas no sucedan, es decir, que el virus no entre Entre Ríos y que si entra sea acotado y limitado como lo está haciendo ahora, y sobre todo, más allá de todas las medidas públicas y políticas que hagamos, no podemos perder esa responsabilidad colectiva, esa conciencia que hizo que Argentina lograra estos resultados. De manera tal que pido yo también que no aflojen y que tengamos cuidado, que esto va a terminar, y de la manera que mejor va a terminar en la medida que nos cuidemos. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, señaló ante la comisión homónima de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de teletrabajo que existe un consenso muy cercano para obtener lo más rápido posible una regulación necesaria, con un fenómeno que pensábamos como lejano y que ya está entre nosotros. Creo que estamos todos de acuerdo en que este marco es necesario. Me parece que en ese punto hay, en los planteos de que tiene que haber un marco, de que esto es una modalidad del contrato, de que debe cumplir con los principios básicos que todos más o menos hemos referido, y que la habilitación y la letra chica vaya a los convenios colectivos, pareciera ser que es un núcleo de coincidencias muy fuerte. Tengan en cuenta que previo a la pandemia, la actividad del teletrabajo, salvo algunos temas muy puntuales, como planteaba el diputado Yasky, el caso de Fuetra, prácticamente era marginal, no tenía una presencia relevante en el mercado de trabajo argentino. No era un tema de trabajo que generara conflictos, porque precisamente se había ido regulando a través de sindicatos y empresas de común acuerdo, con lo cual iba teniendo un marco más o menos conciliado que no generaba conflictos, con lo cual no era un tema relevante en materia de fiscalización. Sí va a tener que ser un tema
relevante ahora en más. ¿Qué estimamos que va a suceder en el futuro? La verdad que es muy difícil que tengamos porcentajes similares a los que tenían países que ya venían desarrollando esta modalidad antes de la pandemia. Estamos hablando de 6-7% de trabajadores en las áreas de servicio, por supuesto, que son las que más van a tener que, van a estar comprendiendo estas modalidades laborales. Estamos trabajando con el ENACOM, viendo cómo es la conectividad en función de las distintas regiones y evidentemente tenemos situaciones disímiles, con lo cual eso va a tener que ser contemplado. Ahora, por otra parte, como dijimos que esto va a ser llevado a la práctica a través de los convenios colectivos, es muy poco probable que los propios convenios colectivos al momento de negociar no tengan en cuenta cuáles zonas, qué zonas o qué lugares no tienen la conectividad necesaria. No tiene mucha lógica que estemos pensando en entrar en el domicilio del trabajador a fiscalizar determinadas tareas, con lo cual vamos a tener que pensar algunas formas más inteligentes y probablemente el mecanismo de establecer no solo los derechos del trabajador, sino algunas obligaciones específicas de los empleadores en materia de registración, etcétera, etcétera, sea el más prudente. O sea, que empecemos a generar una serie de reglamentaciones que generen ciertas obligaciones y cargas sobre los empleadores que nos permitan, sin entrar al domicilio del trabajador, poder verificar determinadas condiciones de trabajo. No hay mucha información de excelentes proyectos de ley que uno diga, miren, voy y copio eso porque está muy bien planteado y armado. Sí, hay regulaciones parciales, pero no algo que, digamos, es un modelo que quisiéramos tomar con toda su reglamentación. La realidad es que si Argentina avanza en esto con una reglamentación más o menos adecuada, vamos a estar entre un lote de países que ha regulado. En cuanto a los temas conectividad, provisión de elementos, etcétera, etcétera, por lo que he visto, y discúlpeme si hay algún proyecto no vi, todos los proyectos lo prevén. Todos los proyectos prevén que bien el empleador provee de los elementos o bien compensa el uso por parte de los trabajadores. El tema de accidentes domésticos en horario de trabajo. Y sí, es un tema que vamos a tener que resolver. Y la verdad es que a mí no me molesta que haya temas que resuelva reglamentación o que se resuelvan a través de decisiones judiciales que se van adoptando y van formando normas básicas. O sea, la realidad es que estaríamos tratando de resolver temas que hoy todavía no han sido relevantes, así que es probable que algunas cosas sean objeto de ley, es probable que algunas cosas sean objeto de regulación en el convenio, es probable que algunas cosas sean objetos de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y es probable que muchas otras cosas sean producto de las normas consuetudinarias que van dictando los jueces, cosa que me parece un excelente mecanismo de origen y fuente de normas como funciona en gran parte del mundo. Nos tenemos que preparar para la salida porque hay muchas cosas que no van a funcionar de modo distinto. El virus, vamos a existir con el virus un tiempo largo, de modo tal que va a haber nuevas modalidades que tenemos que abordar, pero siempre tratar de respetarlas dentro de los principios básicos que Argentina tiene una larga tradición, excepto interrupciones no democráticas, de respetar los principios básicos en materia de derecho del trabajo. Leyes marco, claridad en las definiciones y derechos colectivos de los trabajadores son un esquema, una red de protección que nos garantiza que vamos a mantener los niveles que queremos tener de protección de los trabajadores. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el trabajo conjunto que se realiza con los intendentes bonaerenses al otorgar asistencia financiera a 42 municipios de la segunda, cuarta y séptima sección electoral, para hacer frente a las dificultades económicas que provoca la pandemia de coronavirus. Quiero reseñar cómo fue la historia. En marzo fueron 300 millones por CUD, después ya en abril 1.000 millones más por CUD, 2.400 con el Fondo de Asistencia Salarial, después en mayo 4.000 que se distribuyeron con el indicador de ingresos y 2.000 más con el Fondo Salarial y ahora estamos complementando y completando con 3.000 millones que se distribuyeron en un indicador mixto de ingresos y CUD. Esto completa una asistencia a los municipios de la provincia de Buenos Aires de 13.000 millones de pesos en estos 2 meses y medio, gracias al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional es el que nos da el apoyo y me encomendó Alberto tener a la provincia de Buenos Aires funcionando y eso implica que en cada uno de los distritos estén los fondos que necesitan, incluyendo ayuda financiera, sanitaria, asistencia alimentaria, los comedores escolares y creo que venimos trabajando muy pero muy bien.
Así que bueno, muchísimas gracias por el trabajo, gracias por el esfuerzo y gracias por el acompañamiento. El Comité de Emergencia de la provincia de Chubut, que determina las estrategias sanitarias para controlar la circulación del coronavirus, anunció que las localidades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Camarones y Rada Tilly retroceden a la fase 2 de la cuarentena por 14 días. Tenemos como casos sospechosos con nexos epidemiológicos al día de la fecha 33, 2 en el área programática Trelew, 28 en el área programática Comodoro Rivadavia y 3 en el área programática Norte. No hay casos sospechosos sin nexo epidemiológico a la fecha. En el día de ayer se confirmaron 8 nuevos casos positivos en el área programática de Comodoro Rivadavia, por lo tanto, al día de la fecha tenemos 73 casos confirmados en nuestra provincia. Ha pasado todo un ciclo de 14 días sin aparición de casos por fuera de los casos previstos. Así que eso es una buena noticia. Tenemos que seguir en esta situación para poder sacar a Trelew de la circulación comunitaria. En el fin de semana se trabajó muy fuerte, sobre todo en la búsqueda activa de pacientes sintomáticos y en el estudio de los contactos estrechos. Todos los testeos que se hicieron ayer, tanto de Trelew, Rawson y Puerto Madryn, dieron negativos. Eso es algo muy importante, porque implica que se está haciendo una buena contención del brote. Se generó una mesa de trabajo para dar mayor tranquilidad, sobre todo a los trabajadores de la pesca. Se está trabajando en forma conjunta, todas las áreas que están relacionadas con la situación, para darle la mayor protección a estos trabajadores. Nos urge y necesitamos todos el debate y la aprobación justamente de la ley que nos autorice la reestructuración de la deuda. Como lo hemos dicho, son prácticamente 2 masas salariales, es algo que hoy la provincia lo necesita, van a tener que pensar que lo necesitan todos los chubutenses. Por eso apelo a la solidaridad, razonamiento y coherencia del señor secretario general. Decidió hacer hoy una reunión conjunta por teleconferencia con los intendentes de las localidades y el gobernador de la provincia, donde se han tomado la decisión, y que va a quedar expresada toda en un decreto de la provincia, de retroceder a la fase 2 de la cuarentena administrada y principalmente suspender todas las actividades, tanto recreativas como deportivas, como familiares, que se habían autorizado para estas ciudades que están comprometidas por este brote. Yo, como ministro de Salud, voy a denegar todos los permisos que haya para regresar a la provincia, a no ser que sean por cuestiones de salud. Hemos tenido un aumento en la velocidad de la duplicación de los casos, y ese aumento de la duplicación de los casos es lo que nos hace retrotraer todas estas medidas. Obviamente hoy, al tener 262 contactos estrechos, nos hace, por eso digo, tenemos que pensar mucho, porque si de esta cantidad de casos tenemos esa cantidad de contactos estrechos, algo no está bien. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, vivimos en un antiproyecto, que no sea impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central es el trabajo y el trabajador, ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos nosotros. Por eso esta columna diaria del viejo profesor recoge una serie de principios metodológicos, una guía de qué hace falta pensar y concretar. Son un aporte que nos lega el filósofo argentino Gustavo Ciriliano para analizar propuestas o modelos para un nuevo proyecto de vida, para un nuevo proyecto de país. Y están presentados de modo simple, sin pretensión técnica, para que todos, y no unos pocos iluminados, puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. En la Argentina, toda situación social perdida por el grupo como injusta promueve o hace surgir el deseo de cambiarla, a la par que supone que es posible hacerlo. Y todo cambio social que quiera intentarse, sea por el grupo o el dirigente, demanda la justificación en la teoría o sistema orgánico de ideas,
habitualmente la filosofía en sentido lato. La acción política y social de cambio, ya sea en avance o en retroceso, reclama un fundamento más totalizador. Por eso no basta percibir, saber, reconocer que una situación social es injusta. Se requiere una teoría que justifique el paso a dar, explicando la situación presente como negativa y suministrando una línea evolutiva dentro de una interpretación filosófica de la historia. Podemos suponer que el escolasticismo dio fundamento al proyecto de la Argentina hispana. Tal vez el cristianismo agustiniano al proyecto de la República Cristiana. El iluminismo al proyecto nacional independentista. En el proyecto del 80 se suceden en el primer momento el romanticismo de 1850 a 1880, seguido por el positivismo de 1880 en adelante. En el segundo momento, 1916-1940, el espiritualismo y el krausismo intentan dar fundamento y razón. El peronismo justifica el ingreso de los sectores populares apelando a la teoría evolutiva de la comunidad organizada. El presidente Alberto Fernández mantuvo una conversación por videoconferencia desde la residencia de Olivos con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, durante la cual le transmitió un especial saludo al pueblo salteño al cumplirse el 199 aniversario de la muerte del general Martín Miguel de Güemes, acaecida un 17 de junio de 1821. En el momento que la historia cuenta que Güemes fue herido y terminó en el medio del campo en un catre de campaña, herido de muerte, pero no había muerto todavía, agonizaba, y los realistas, los españoles, le ofrecieron trasladarlo a Buenos Aires a cambio de entregar Salta. Y él lo único que hizo fue reunir a sus soldados y hacerles jurar que nunca se entregarían. Y eso nos dio la independencia. Aún muriendo, cumplió con su palabra. Así fue. Que yo celebro que haya existido Güemes. Respeto por ese salteño, que ya es patrimonio de todos los argentinos. Feliz día en recordarlo, y el año que viene, cuando cumplamos 200 años de la desaparición física de don Martín Miguel de Güemes, voy a estar allá en Salta con ustedes, celebrando como Güemes merece que lo recordemos. Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo es lo que sostiene un proyecto de vida. Frente al riesgo del contagio, debemos cuidarnos y cuidar a los demás, aislarnos, hacer tareas en nuestro hogar que no hacíamos antes y sostener de modo diferente, a distancia, las tareas que habitualmente hacíamos, y recibir la ayuda solidaria de quienes nos cuidan, desde la salud pública, manteniendo la seguridad y la higiene de los lugares que habitamos, garantizando nuestra alimentación. Así se sostiene un proyecto de vida con el trabajo del pueblo. Y esto lo constatamos ahora en la pandemia, pero después de la pandemia también, porque lo que sostiene, construye y financia, como siempre dice el viejo profesor, un proyecto de vida, un proyecto de país, es el trabajo del pueblo argentino.